Buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast. Este podcast lo nombramos el podcast de los Boss Beaters. Vamos a comenzar dando una pequeña introducción sobre lo que es el principio de no maleficencia y beneficencia. Este principio consiste básicamente en que nosotros como desarrolladores de software tenemos que buscar el bien para nuestro cliente. Por ejemplo, al momento en el que tenemos que entregar el producto, tenemos que asegurarnos de que este producto sea tal y como lo pidió el cliente y que sea de mucha utilidad para él. Esto se resumiría en la frase de hacer el bien sin mirar a quién. Y también como último punto, hay que resaltar que algo importante de este principio es que mientras más desconocido, por así decirlo, sea la persona a la que nos estemos refiriendo, es aún más valioso este principio. Mientras más desconocido es, aún más tenemos que enfocarnos en este principio de beneficencia. De acuerdo. Yo quisiera saber para ustedes qué es el principio de beneficencia en el ámbito de su carrera. Para ponernos en contexto, pensemos en un problema que puede ocurrir perfectamente en el ámbito laboral. ¿Qué ocurre si un cliente nos solicita un módulo por el cual nos ofrece una buena paga? Sin embargo, luego de que llevemos a cabo un análisis correspondiente y estudiemos realmente a fondo esta propuesta, detectemos que la utilidad y los beneficios que nos traerá no brindarán un aporte valioso para la empresa. ¿Cuál es la postura que ustedes adoptarían con este problema? Personalmente, yo considero que nuestro trato con las personas debe ser respetuoso en cuanto a las decisiones que toman. Sin embargo, como profesionales tenemos una obligación de hacer un esfuerzo para asegurar su bienestar y seguridad y de alguna manera dar un poquito más de nosotros para poder generar una propuesta que represente realmente beneficios para la empresa y que de esta manera cumplamos y desempeñemos de mejor manera nuestra profesión. No, yo considero que mi punto de vista al ser contratados por un cliente, debemos de realizar el trabajo que se nos inculca. Esto debido a que, por ejemplo, en el contrato nos estipulan, por ejemplo, si hay un contrato, realice tal módulo o X módulo, necesito este módulo. Entonces, como profesionales, debemos de realizar ese módulo. Independientemente del análisis que se esté realizando o si les va a funcionar o no, nos están contratando para realizar un servicio o un producto. Por ende, yo considero de que se debe de realizar de esa manera. Posteriormente, ahora si el cliente nos indica o nos solicita una consultoría de ver si se puede aplicar, o eso ya entra en otro contexto. Entonces, a lo que me quiero referir o a la idea principal es de que nos están contratando para realizar un módulo. No nos están contratando para ver si es viable o se puede adaptar o es flexible. Entonces, teniendo en cuenta esto, no rompemos con la idea de anteponer una ideología al cliente en el decir, no, usted haga esto porque esto más le conviene, sino que hay que realizar lo que el cliente necesita. Y considero que al realizar lo que el cliente necesita, estaríamos cumpliendo con las necesidades que él necesita, y considero que ahí se estaría cumpliendo con este principio. Bueno, yo creo que Giovanni tiene un punto a favor de esto, sobre que una cosa es que nos contrate para hacer el trabajo y otra para dar nuestra opinión. Sin embargo, debemos tomar en cuenta el principio de beneficencia, de que hay que dar nuestra opinión sobre cómo va a llegar a funcionar este módulo o el proyecto. Hay que decirle al cliente que tal vez en un futuro esto no sea rentable o no sea bueno para su empresa. Y ya después de dar nuestra opinión, ya depende de él totalmente si seguir con el proyecto o no. Y evitarnos un conflicto ético después más adelante de él, o tal vez hasta nosotros mismos nos podríamos evitar ensuciar nuestra imagen, porque después puede él decir, no, es que yo lo contraté para esto y salió mal. Entonces creo que debemos dar nuestra opinión del tema y ya depende de él dar su opinión o no. Y después de esto, si él decide seguir con el proyecto, nosotros tenemos que ya como profesionales cumplir con nuestro deber, así como decía Giovanni, y hacer nuestro trabajo directamente. Y creo que eso es mi opinión respecto al problema que planteamos al principio. Mi punto de vista es que nosotros como desarrolladores de software tenemos que
tendríamos que hacerle saber esto al cliente. En caso de que este módulo no esté funcionando, pues sí podemos hacerlo y mostrárselo al cliente y recibir nuestra paga, pero eso realmente no nos estaría dando una buena imagen. Y también si quisiéramos seguir independientemente de si queremos seguir o no con el principio de beneficencia, pues es un mal que le estaríamos haciendo al cliente, y también hasta posiblemente nos estaríamos aprovechando de su falta de conocimiento en este campo. Y prácticamente lo que yo pienso es de que sí deberíamos de hacerle notar al cliente que este módulo no va a funcionar y que deberíamos explorar otras opciones. Me parece bastante interesante su postura sobre este problema que habíamos planteado. Entonces, les agradezco mucho por haber estado aquí en este podcast, y con esto concluimos el video. Sin embargo, también quisiéramos saber la opinión de nuestra audiencia. Entonces esperamos su postura en la sección de comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.